Hola, gente de Voces del New World. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy les traigo algo muy especial, por primera vez me lanzo con una lectura en el canal. El título de esta historia es Villain Notebook for the Future o en español, Cuaderno de villanos para el futuro. ¿Estás listo para sumergirte en esta historia? Déjame en los comentarios tus opiniones, sugerencias o ideas para mejorar. Tu apoyo hace crecer este canal. Así que sin más. Empezamos con el intro. Recuerdan su anterior charla con Izuku. Él les advierte que mientras más use su tercer quirk, su cuerpo recibirá más daño y podría llegar a colapsar, pero eso en el peor escenario. Shinzo no está de acuerdo, pues siempre es él el que se sacrifica, aunque Izuku admite que sacrificará lo que sea para darles el futuro que les prometió. Shinzo pide la ayuda de Gentle para distraer a Bakugo y Mirio, para que él vaya a ayudar a Izuku, pues está en problemas. All Might ha dado muy buena pelea y Izuku se ve agotado. 5 minutos más será su máximo. En eso unas cintas detienen a All Might. Bakugo y Mirio no pueden dar una mano, pues Gentle los detiene. Anticipa los movimientos de Mirio y con su quirk consigue repelerlo, cosa que no funcionaría en la serie original. Pero bueno, All Might se las arregla para liberarse y decide deshacerse de Shinzo para que no interfiera, y le grita que no se meta. Shinzo recibe el golpe, pero ese era su objetivo. Al tenerlo cerca puede inyectarlo con el borrador de quirks de Overhaul. En el último segundo, All Might se hace cargo de él. Esto distrae a Gentle y permite a Bakugo ir a ayudar al héroe. Shinzo se ve fatigado, pero consigue reunir fuerzas para inyectarse la droga potenciadora de quirks y llevar a cabo su plan. Se comunica con la Brava en el satélite y le ordena que se enamore locamente de Izuku. Ella confiesa su amor y esto tiene un efecto devastador. Por si lo olvidaron, el quirk de la Brava da un power up a la persona que ella ame. Mientras más fuerte sea su amor, más poder le dará. Gracias a esto, Izuku consigue un aumento de poder descomunal. Por su parte, All Might se ve bastante afectado por la droga. Paréntesis, en la serie original, la droga no borraría el One for All, ya que es un quirk de acumulación. Eso sin contar que una aguja no podría penetrar el cuerpo de All Might. All Might se percata que ha perdido el látigo negro y sentido del peligro. La droga está avanzando muy veloz. Admite que Izuku es admirable, pero que no ha considerado cómo el aumento de poder le afectará. Piensa en qué hacer antes de perder el One for All. En ese momento reconoce a alguien. Aunque no es la mejor opción, el destino lo puso en su camino. Debe ser una señal para que se enfrenten. Y es así como Bakugo recibe el One for All. Izuku observa que es más poderoso, pero que no se ha curado. También nota una presencia. Al voltear, All Might está delgado y débil, dándole suerte a Bakugo, pero pidiendo que traiga a Izuku de regreso. Bakugo, al igual que en la película, ha obtenido el One for All. Ambos se observan fijamente mientras tienen recuerdos de su héroe favorito y cómo soñaban con llegar a ser como él. Izuku siempre confió que Kacchan lo conseguiría y él también se volvería un gran héroe, pero ese sueño inocente se ve quebrado con la dura realidad. Ambos amigos, ahora enemigos, se enfrentan en un poderoso intercambio de golpes. Mirio se percata que el desprendimiento de poder es mayor que la batalla con All Might. Es una batalla intensa de sentimientos reprimidos. No es una simple batalla de descendientes. Entre todo el caos, Mirio ve a All Might en peligro y decide cubrirlo con su cuerpo, mientras grita que Bakugo es su última esperanza. Ambos ex amigos se ven exhaustos luego de su intercambio de golpes. Izuku está muy fatigado y Bakugo tiene varios huesos quebrados. Uno admite que lo admiró y el otro quiere arreglar las cosas, pero en ese momento solo había algo en lo que pensar: terminar esa batalla. Bakugo desprende sus granadas y se alza en el cielo para darse un impulso. Izuku lo espera con un golpe cargado y mientras grita su nombre van a su último encuentro. El impacto es tan potente que el cielo se destiñe. Ninguno parece ceder. Bakugo planea traerlo de vuelta, pero Izuku ha hecho una promesa de un futuro diferente. Ante los ojos de Izuku no había forma que vuelva, pues había descubierto el otro lado de los villanos y que lo necesitan, gritándole a Bakugo que abusa de su poder en contra de los débiles e inferiores, que no pueden defenderse, que lo goce mientras puede y sigue oprimiendo a los supuestos villanos si le hace sentir bien, así como lo hacía orgullosamente en la infancia de ambos. Bakugo inesperadamente se disculpa, sorprendiendo a Deku, quien frustrado decide cortar el choque de puños, haciendo que ambos se separen. A lo lejos, Shigaraki y Dabi observan sorprendidos.
Shigaraki confía y le pide que no aparte la vista del final. Izuku prepara un ataque tan poderoso que el destello ilumina toda la noche, mientras lo atina, insulta a Bakugo y rechaza sus disculpas, que no curan el pasado. Aquel golpe tan potente destruye edificios y Bakugo parece caer noqueado. O tal vez no. Recupera la conciencia e Izuku no lo cree posible. Aprieta su puño y recupera sus fuerzas para darle un Detroit Smash a Izuku, el cual parece acabarlo. Entre el polvo, Bakugo se acerca para decirle que lo sigue considerando un idiota, pero que no merece ser llamado un villano, pues siempre extiende su mano para quien lo necesite. Una voz misteriosa dice que es cierto. A la par, Bakugo recibe un disparo que lo deja fuera de combate. Con tono burlón, All For One le dice que aún no controla su poder y que toda su pelea le está arruinando su libertad. Debilitado, Bakugo lo observa, pero no se parece en nada como lo recuerda. Es más joven y está intacto. All For One carga consigo a Eri, observa a Izuku que ha sobrepasado su límite y ordena a Eri que vaya a curarlo. Ella entre lágrimas obedece y usa su quirk para dejar a Izuku intacto nuevamente. Como detalle, actualmente en la historia original Eri sigue sin controlar su poder. Bakugo se ve sorprendido pues All Might lo había acabado, pero ambos bromean con que se trataba de un clon de Twice. Gracias a eso, su cuerpo fue rebobinado cuando tenía 20 años. Mientras peleaban, gracias a Kurogiri pudieron liberarlo. Garaki aparece para llevarlo lejos, aunque dice que es una buena oportunidad para robar el One for All. Sin embargo, un sonido los interrumpe. Son 5 casas que vienen del cielo. Parece que esa mujer va a arruinar su fiesta, así que deben irse, pero Izuku no se mueve. Este dice que a partir de ahora su pacto se ha quebrado. All For One no se ve sorprendido, y este le dice que le enseñó todo, sabe cuando planea algo. De pronto de los casas cae la liga de villanos, diciendo que se hicieron cargo de Star. Deku dice que estuvo pensando en su venganza. Se ha vuelto más poderoso pero no tiene sueños o vida. Su corazón sigue vacío, o eso era lo que pensaba hasta que conoció a Tomura Shigaraki, quien le dijo que al destruir todo, lo que le desagrada o no valga la pena, se sentirá mejor. Eso hará, su corazón se siente vacío, al ver que no puede hacer nada para cambiar el mundo. Por eso destruirá ese muro acompañado de los rechazados. Utilizará todos los medios posibles para hacer realidad su sueño, y si hace falta, destruirá todo una y otra vez. Un plan diferente al mundo dominado por All For One. Izuku buscaba un lugar sin prejuicio, donde todos sean iguales. Garaki dice que su objetivo es utópico. Para conseguirlo deberá destruir varias organizaciones, pero All For One dice que ya ha comenzado. Han conseguido matar a Star. Su simple muerte es una propaganda mundial que hará un disturbio en el mundo de los héroes. Cada país empezará a reforzar su seguridad y se negará a apoyar a Japón para cuidarse entre ellos. Dentro de Japón, tras la muerte de Mitsudaira por traición, el gobierno empezará a desconfiar y se volverá inestable. La sociedad se desmoronará. Izuku dice que una vez todo se ha destruido, reconstruirá una sociedad nueva desde cero, como lo desea, no como desea All For One, quien se ve molesto pues no es su plan. Le pregunta si acaso cree que lo va a permitir, y ordena a todos los villanos explotar. En tono de burla, Izuku le dice que ya no tiene ese poder, revelando que el quirk de Eri no fue para rejuvenecerlo, sino también para destruir el quirk de explosión que tenía. Pero no solo eso, sino que todos los quirks que All For One tenía hasta ese momento también fueron borrados. Garaki se ve asustado al observar que el resto de la liga de villanos llega a la escena ordenando a Kurogiri despedir a su maestro. All For One admite que ha perdido, y aprendieron bien de él, demasiado para su gusto. Sin embargo, eso está lejos de ser su final. Shigaraki está sorprendido que les diera esa victoria, pero Izuku sabe que volverá. Él voltea a ver a Bakugo y le dice que la era de héroes ha acabado. No importa si los villanos están de su bando o del bando de All For One. Tras eso se despide de su ex compañero. No importa qué es lo que nos espera, circunstancias favorables o no, las superaremos. El tiempo nos hará más fuertes. Aprender y seguir. Ambos, héroes y villanos, tenemos un futuro asignado. En un mundo despiadado no hay lugar para débiles. Esta es mi historia, la de quien se volvió el... En una habitación se encontraba alguien observando con atención la final de una línea alternativa de Izuku. Ese alguien no era otro que Ban, quien estaba acompañado a su izquierda por su amigo Gabo, más conocido como Catellager 2014 en el mundo de Wattpad, y a su derecha por su consejero Gogeta, a quien ellos llamaban Diego Monistaro, la estrella de la mañana. Justo detrás de Ban se encontraba Naruko Uzumaki, nieta de una versión de Hades, una versión alternativa del propio Ban, y también hija del poderoso Gilgamesh Caster.
A su lado, majestuoso e imponente, se encontraba Godzilla, el gobernante absoluto de todos los titanes, conocido entre sus aliados como Samuel Roa. Y sin duda, una de las presencias más importantes en la sala era Koneko Touhou, la enigmática y poderosa hija de Gato Bros, cuya mirada silenciosa y determinación felina imponían respeto incluso entre los más poderosos. Ban, de pie al centro, con los brazos cruzados y una sonrisa gradeada, dejó escapar una risa suave. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, casi sobrenatural, reflejando la imagen del atardecer en la pantalla. Ban. Fue interesante el final, pero más aún ese cierre abierto, dijo con voz tranquila, pero cargada de emoción contenida. Gabo, sentado a su izquierda, se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño con una mezcla de sarcasmo y asombro. Gabo. No me digas que te refieres a esa escena donde Deku, Dabi y Shigaraki caminaban juntos mientras bajaba el sol, con ese maldito título apareciendo lentamente. Esta es mi historia, la de quien se volvió el más grande villano. Ban soltó una carcajada que resonó en la sala, oscura y cargada de un deleite malicioso. Ban. Yes, me gustó mucho que se muera All Might, dijo con una voz traviesa, casi demoníaca, mientras una sombra dorada cruzaba fugazmente sus ojos. Naruto Uzumaki, que observaba desde atrás con los brazos cruzados y ojos brillando como los de una llama dorada, se acercó con paso elegante. Naruto. Abuelito, para mí fue aún más genial cuando Deku se volvió contra All for One, dijo con una sonrisa emocionada, sus ojos mostrando respeto y admiración por el giro inesperado. Gogeta se limitó a asentir con la cabeza, apoyado en la pared con los brazos cruzados, como un sabio que ya lo había visto todo. Gogeta. Bueno, pasaron muchas cosas, comentó con tono sereno, pero sabio, como si cada palabra viniera con el peso de 1000 historias vividas. Koneko Touhou, la hija de Gato Bros, se llevó una mano al mentón, sus orejas felinas agitándose ligeramente con desconcierto. Koneko. Me sigue sorprendiendo lo del brócoli malvado, cof, Deku villano, murmuró, entre confundida y fascinada por el cambio tan radical del héroe símbolo de la esperanza. Entonces, un rugido suave pero firme se escuchó en la sala. Godzilla, de pie como una montaña viviente, dejó escapar un gruñido grave que hizo temblar ligeramente el suelo. Godzilla. Es momento de traerlos, que lean otra línea alternativa. Una que revele lo que realmente son capaces de ser. La sala comenzó a vibrar levemente, como si respondiera a su voluntad. Un nuevo universo estaba a punto de desplegarse ante ellos. Godzilla. Que vengan los caídos, los vivos, y los que aún caminan entre sombras. Del portal comenzaron a emerger siluetas, algunas heroicas, otras oscuras, y otras deformadas por el poder de la desesperación. Los héroes uno a uno, los prohéroes caídos aparecieron entre destellos de luz. Sirning Teye, Midnight, Crimson Riot, Snatch, y otros más, algunos aún sorprendidos de estar de pie otra vez. Junto a ellos, entraron los actuales prohéroes en vida, con expresión seria pero alerta. Endeavor, Aux, Bezgeanist, Mirko y Edgesot lideraban el grupo. Sus miradas buscaban respuestas, al ver la imponente figura de Ban, sentado en un trono de energía oscura, con sus ojos rojos observándolos. La clase A detrás de los héroes, llegaron los estudiantes de clase 1A, liderados por Bakugo, Todoroki, Lida, Uraraka, Tokoyami y Momo. Algunos miraban con confusión, otros con seriedad. La clase B, transformados en Nomus, pero entonces, los cuerpos deformados y grotescos de los estudiantes de clase 1B, convertidos en Nomus, cruzaron el portal tambaleándose, sus ojos vacíos, sus voces apagadas. Ban chasqueó los dedos con calma, levantándose de su asiento. Ban. Ya basta de este espectáculo grotesco, no me gusta ver a héroes convertidos en marionetas sin alma. De sus ojos brillantes brotó una luz dorada que envolvió a los gnomos de la clase B uno por uno, comenzaron a recuperar su forma humana. Sus expresiones regresaron. El miedo fue reemplazado por lágrimas de alivio. Tetsu, Kendo, Monoma, todos cayeron de rodillas, agradeciendo entre jadeos. Ban, con una leve sonrisa. Bienvenidos de vuelta, niños, el escenario aún no ha comenzado. La Liga de Villanos. Una energía oscura surgió del portal. Shigaraki, Dabi, Toga, Spinner, Mr. Compress y otros integrantes de la Liga de Villanos entraron, con miradas desafiantes. Y con ellos, All for One emergió, caminando con calma, como si no temiera a nadie. A su lado, Stein, el cazador de héroes, mantenía su katana envainada pero con sed de juicio. Deku villano y su equipo y finalmente, llegó él. Izuku Midoriya, caminando al frente con los ojos vacíos de compasión, pero brillando con convicción oscura.
Su ropa desgarrada y oscura contrastaba con el símbolo que alguna vez representó la esperanza. Ahora era terror. Detrás de él caminaba su temido escuadrón, Kraken, Kota y Zumi, con su aura acuática e imponente, los ojos llenos de venganza. Acoustic, Shinso y Toshi, manipulando la voz del silencio. Gentle criminal, Tanjiro Tobita, y la brava, Manami Aiba, una pareja peligrosa con elegancia letal. Titán, Shimano Katsuma, y Echidna, Shimano Maoro, poderosos y evolucionados. Lady Nagant, Kai Natsutsumi, apuntando su rifle con mirada vigilante. Foxy, envuelta en un manto de ilusiones. Crown, Rod y Sul, con una sonrisa retorcida y su habilidad lista para el caos. Todo el salón quedó en un silencio denso. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los presentes. Prohéroes, estudiantes, villanos y hasta los muertos resucitados intercambiaban miradas confusas. Nadie entendía del todo dónde estaban, ni por qué. Bakugo fruncía el ceño, mirando a los villanos con ojos encendidos. Shoto Todoroki mantenía la calma, pero su aliento se condensaba en el aire como señal de su tensión interna. All Might, ya sin su brillo de gloria, miraba a Deku con profunda preocupación. Izuku apenas reaccionaba. Su mirada perdida observaba cada rincón, como si ya supiera lo que vendría. Entonces, Gogeta dio un paso al frente, alzando la voz con serenidad, pero con autoridad. Todos callaron de inmediato. Gogeta, se preguntan dónde están, y con razón. Esta dimensión no pertenece a su mundo, ni al mío, ni siquiera al de Van. Guardó silencio unos segundos, permitiendo que la tensión creciera. Gogeta. Están en la sala del juicio multiversal. Un espacio entre realidades, donde las líneas temporales pueden cruzarse, y los destinos pueden observarse sin cambiar el curso de su origen. Se giró hacia la pantalla, ahora encendida con una portada negra y letras rojas brillantes. El título apareció como si estuviera siendo escrito con sangre. Villain Notebook for the Future, traducido cuaderno de villanos para el futuro. El silencio fue abrumador. Gogeta. Este es un cuaderno que no debería existir. Fue escrito por alguien que no solo conoció el futuro, sino que lo diseñó a su antojo. Aquí están registrados los pensamientos, decisiones y revelaciones, del Deku que eligió no ser un héroe, sino algo mucho más peligroso. Una leyenda entre villanos. Endeavor apretó los puños. Uraraka se tapó la boca al leer el título. Aizawa se mantuvo firme, pero tragó saliva. All for One, por otro lado, sonrió. Van cruzó los brazos y observó con aire satisfecho. Van. Este no es un simple relato, es una advertencia. Y también una confesión. Un reflejo, de lo que todos podrían llegar a ser, si el mundo les diera la espalda. Naruto se acercó a su abuelo y susurró. Naruto. ¿Y todos, lo van a leer? Van asintió. Van, todos. Héroes, villanos, estudiantes, nadie saldrá de aquí sin mirar en el abismo de ese libro. Godzilla rugió con fuerza detrás de ellos, activando una luz blanca que se proyectó hacia el centro de la sala. Un libro flotaba ahora sobre un pedestal, abierto en su primera página. Las letras temblaban como si ardieran vivas. Gogeta miró a todos y concluyó. Gogeta. Bienvenidos, a la lectura del cuaderno de villanos para el futuro. Prepárense para conocer, a un Izuku Midoriya diferente. Gogeta, firme, desde el centro. Lo que verán es una historia prohibida. No es ficción, ni visión, sino realidad. Un futuro que ocurrió en otra línea temporal. Un joven llamado Izuku Midoriya, cayó. Clase A y B, al unísono. ¿Izuku quién? Monoma, confundido. Midoriya. ¿Ese era estudiante de apoyo o qué? Jamás escuché ese nombre. Aizawa. No hay registros en OA con ese nombre. All Might, con voz grave, pero contenida. Midoriya. En medio del silencio expectante, Van se adelantó unos pasos, con el ceño ligeramente fruncido y una expresión seria, casi sombría. Su voz resonó con firmeza entre los presentes, dejando caer una revelación como un martillo sobre el ambiente cargado. Van. Escuchen bien, héroes, lo sé, muchos están confundidos. Pero ese Izuku Midoriya que están a punto de conocer, no es el chico que ustedes esperan. Ese, es el villano Deku. Un murmullo de sorpresa estalló entre los presentes. Los miembros de la clase 1A intercambiaron miradas desconcertadas, sin reconocer el nombre ni el rostro que estaban por descubrir. Para ellos, ese nombre no significaba nada, aún. Pero no todos estaban en la oscuridad. Héroes profesionales como Endeavor, Mirko, Bezgianist y Edgesot se tensaron visiblemente.
Reconocían el nombre, lo habían escuchado en informes de misiones clasificadas, y sabían el caos que aquel Deku había causado. Mirko cruzó los brazos, con una expresión grave por primera vez. Mirko. ¿Ese es el bastardo que rompió la pierna de Crimson y desapareció entre las sombras como si nada? Bergianist. El mismo que colapsó una de nuestras bases de inteligencia. Siempre iba un paso adelante, hasta ahora. Entre la clase 1B, el ambiente era aún más denso. Varios estudiantes comenzaron a murmurar nerviosos entre sí. Tetsu. Ese es, el tipo que nos secuestró durante la práctica. Kendo apretó los puños, tensa. No puede ser. ¿Y ese tipo era, un estudiante? Van alzó una ceja, cruzándose de brazos. Van. Sí. Un estudiante. Un prodigio. Un villano. Y uno con ideas, peligrosamente lógicas. En una esquina, Deku, el verdadero protagonista de esa historia, permanecía en silencio. Sentado, con las piernas cruzadas, vestía un uniforme negro desgastado con detalles en verde, el símbolo de su propio reinado. Sus ojos, verdes pero apagados, no mostraban culpa ni vergüenza, solo una calma inquietante. Estaba concentrado, casi obsesivo, observando uno por uno a los héroes frente a él. Especialmente a dos figuras, Bakugo Katsuki y All Might. Ambos lo miraban en silencio. Bakugo bajó la cabeza, su rostro grave. Ya no era el adolescente arrogante de antes. Había aprendido a ser humilde. Se había disculpado con Izuku tiempo atrás, pero aquel Izuku lo había rechazado sin una sola palabra. All Might suspiró con un gesto lleno de pesar. All Might. Sigo sin saber en qué fallé. Naruko Uzumaki, nieta de otro universo, se acercó a Van con los brazos cruzados, firme. Naruko. Bueno, ya estamos perdiendo el tiempo con caras largas. Se giró hacia el grupo, levantando una ceja con determinación. El primero que va a leer el cuaderno será Todoroki Shoto. El hijo del héroe número 1 asintió con frialdad, como si ya esperara ser elegido. Se acercó al atril donde reposaba el cuaderno titulado Villain Notebook for the Future, o en español, Cuaderno de Villanos para el Futuro. Shoto. Entendido. Abrió el libro. La imagen frente a la estación de tren se había vuelto deprimente y cada vez más común con el tiempo. Un villano gigante y furioso, atacando furiosamente a los héroes profesionales que intentaban controlarlo. Otros héroes bloqueaban el camino, manteniendo a una multitud de civiles interesados lejos de la destrucción. La mayoría de los curiosos observaban con asombro o miedo, y algunos con el aburrimiento propio de los entendidos que ven algo sin emoción. Pero un joven estudiante, de esponjoso cabello verde y ojos verde oscuro, con un cuaderno en la mano, observaba la carnicería con una expresión que no correspondía a ninguna otra emoción presente. Todoroki se detuvo un segundo. Sus ojos se alzaron del cuaderno. Por un instante, pareció dudar, ¿esto era una crítica a los héroes o una declaración de guerra? Todoroki. Está analizando a los héroes como si fueran problemas de una fórmula. Como si todo se tratara de cálculo de riesgo y percepción pública. Van, serio. Porque para él lo es. Izuku ya no cree en salvar. Cree en redirigir, por cualquier medio. El silencio se apoderó del lugar. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Solo el sonido de las páginas al pasar marcaba el avance de la lectura. La pelea terminó tan rápido como empezó. Kamui Wops intentó usar su característica prisión de cadena lacada para atar al villano, pero este fue sorprendido por una mujer igualmente gigantesca. Mientras la recién revelada Dama de la Montaña debutaba con fotógrafos profesionales y aficionados a su alrededor, el joven seguía tomando notas. Cerró el libro con cuidado, como si sostuviera un arma cargada. Todoroki, mirando a Deku. Esto no es el diario de un villano cualquiera. Es un manifiesto. Deku sonrió. No con arrogancia. No con alegría. Sino con una serenidad escalofriante. Como alguien que ya había ganado en su mente, y solo estaba viendo al mundo ponerse al día. Deku, al fin, con voz tranquila. No soy el villano. Solo soy el reflejo de lo que ustedes llaman orden. Vaya, interesante combate espejo, es como esas viejas películas de Marvel. O sea, tener un enemigo así puede marcar las expectativas de las peleas que vas a enfrentar como profesional. Ah, pero ¿cómo funciona su don? ¿Solo puede llegar a esos extremos o puede ir aumentando poco a poco? Quizás nunca lo pensó y solo puede hacer eso. Y ese tipo no era un muy buen luchador, Kirishima, confundido. ¿Estaba viendo una pelea, o haciendo una crítica técnica? Kaminari, más serio de lo normal. Es como si evaluara una pelea como si fuera un científico, no un aspirante a héroe.
Hiro, con una expresión incómoda. Habla de otro combatiente como si fuera una herramienta fallida. Ni una palabra sobre salvar vidas o proteger a alguien, Lida, ajustándose las gafas, tenso. Deku siempre fue analítico y igualmente en la guerra, pero esto parece casi carente de empatía. Oye, chico. El adolescente parpadeó y se giró para mirar al hombre mayor con las estrellas en la cabeza. Parpadeando, cerró su cuaderno de golpe. Oh, lo siento por eso. Uraraka, tapándose la boca con una mano. Él estaba tan nervioso. Y nosotros solo veíamos a un chico raro con un cuaderno. Momo, mirando al suelo. ¿Qué tan solo debes sentirte, para observar el mundo así? Aizawa, cerrando los ojos. No fue el cuaderno lo que lo rompió. Fue que nadie se detuvo a preguntarle lo que estaba escribiendo. Mirko, murmurando. Ese chico, estaba midiendo el mundo con reglas que nadie le enseñó. Bakugo bajó la cabeza, tenso, con los puños cerrados. Bakugo. Siempre escribiendo, siempre observando. Y yo burlándome de él por eso. Nunca pensé que ese silencio era lo único que lo protegía. Tetsu. No puedo creer que esto venga del mismo tipo que nos sacó del campo en la práctica, como si fuéramos piezas de ajedrez. Kendo, con rabia y tristeza. Él era un genio. Pero nunca lo dejaron ser humano. Van interviene, con tono firme. Y así comenzó todo. Un comentario. Un cuaderno. Una mirada. Pequeños momentos que ustedes dejaron pasar. Y ahora lo están leyendo como si fuera ficción, cuando en realidad fue su grito de ayuda. Deku seguía sentado, sin decir palabra. Solo observando. Sus ojos no estaban llenos de odio, ni de furia. El hombre mayor sonrió. No te culpo. ¿Aspiras a ser un héroe como ellos? Diría que con esa cabeza, serías un gran héroe. El adolescente se rió, guardando el cuaderno en su mochila. Ah, sí, algo así. Miró su teléfono y luego hizo una mueca. Mejor date prisa, no quiero llegar tarde a la escuela. Olmig, con voz quebrada. Ese, era el chico que yo vi también. El que creía. El que soñaba. Hiro, en voz baja. Y nadie, se preguntó qué ocultaba detrás de esas risas incómodas. Tokoyami, grave. La oscuridad suele disfrazarse de humildad antes de crecer. Lida, cruzando los brazos con pesar. Esas palabras, algo así, no lo dijo con decisión. Ya estaba empezando a dudar. Kirishima, mirando al suelo. Tenía dudas, pero aún iba a clases como si nada. Aún quería encajar. Kendo, apretando los puños. Y nadie lo ayudó. ¿Dónde estaban los adultos, los mentores? Aizawa, en voz baja. Justo frente a él. Pero ciegos. Van levantó la mirada hacia Deku, luego hacia los demás. Van. Este fue el último capítulo de su inocencia. Después de esto, el chico del cuaderno, se convirtió en el estratega del caos. Naruko, frunciendo el ceño. Porque entendió que ser un héroe no bastaba. Que el conocimiento, sin poder, no cambiaba nada. Deku miró hacia el techo, sin expresión. Murmuró. Deku. Dije algo así, porque en ese momento aún no estaba seguro si quería ser como ellos, o algo diferente. Mirko, cruzándose de brazos. Y al final fuiste eso, algo diferente. Escena. Sala de observación multiversal. Shoto Todoroki, con el libro en manos, sigue leyendo en voz alta. A su alrededor están héroes, villanos, y miembros del equipo terror. Un silencio profundo domina la habitación. Shoto, leyendo con tono serio. Tenía 4 años cuando aprendí que el mundo no era justo. Nací sin un don, sin poderes. Algo que todos a mi alrededor daban por sentado. La sensación era devastadora. Quizás la lección que debería haber aprendido es que no siempre podemos tener lo que queremos. Pero no lo aprendí de mis experiencias. Kota Izumi, Kraken, serio, con el cabello cubriéndole un ojo, cruza los brazos. Kraken. A veces la injusticia es lo único que nos hace ver con claridad. Yo también creí que los héroes eran perfectos, hasta que perdí a alguien por su culpa. Shinzo Itoshi, Acoustic, con una mirada reflexiva. No es tan distinto de mí, yo también crecí pensando que mi don me alejaba de ser un héroe. Todos me miraban como si ya fuera un villano. Genle criminal, asiente mientras sostiene la mano de la brava. Es en el rechazo donde nacen las convicciones más poderosas. El joven que escribió esto, lo entiendo. Demasiado bien. La brava, emocionada. Genle. No todos saben cuánto puede doler no ser reconocido. Ese dolor puede destruirte o volverte más fuerte. Titán, Katsuma. Nunca olvidaré cómo me sentí cuando creí que nadie vendría a salvarnos.
Este chico se convirtió en algo más allá del rechazo. En esperanza. Echidna, Maoro, apretando los puños. O en rabia. La rabia que nos impulsa a no volver a ser invisibles. Lady Nagant, mirando por la ventana. Justicia, para algunos es solo una palabra bonita. Para otros, la razón por la que empuñan un arma. Foxy, voz disfrazada, sin mostrar su rostro. Este chico, Izuku Midoriya, no. No tenía don, pero tenía algo que nadie puede arrebatar. Voluntad. Algo que muchos héroes y villanos han perdido. Crown, Rod Sul, con tono bajo. Lo sé. Lo viví junto a él. Nadie puede juzgar el valor de otro hasta que lo ve caer, y levantarse con cicatrices nuevas. Los prohéroes en la sala también se tensan. Endeavor cierra los ojos con fuerza. Aux observa en silencio. Mirko golpea su puño contra la palma con determinación. Mirko. TCH, sin don o no, ese tipo tiene más agallas que muchos que llevan placa de héroe. Aux, serio. No todos nacen héroes. Algunos lo eligen. Aunque cueste todo. Ves Gianist, ajustándose su corbata de fibras. La verdadera tela del carácter se revela en el dolor. Ese niño, estaba destinado a algo más que ser promedio. Shoto cierra el libro un momento. Todos lo miran. Shoto, mirando al frente. No fue la injusticia lo que lo quebró, fue la fuerza con la que se negó a rendirse. Y eso es algo que incluso los villanos y héroes debemos reconocer. Un silencio pesado. Incluso los más duros villanos, como Dabi, observan sin decir nada. El equipo terror parece conmovido. En ese momento, un leve brillo comienza a emerger del libro, como si reconociera la atención puesta en él. Dabi cerró momentáneamente el libro, mirando con una expresión difícil de leer. Un silencio cargado se extendió en la habitación. A su alrededor, varios villanos, prohéroes y miembros del equipo terror habían dejado de hablar, intrigados por sus palabras. Luego, volvió a abrir el libro y continuó con voz baja pero firme. Toda mi vida he admirado a héroes como All Might. Pero a veces, al observarlos, sentía que no eran lo suficientemente geniales. Claro, los héroes salvaban a la gente de desastres y ayudaban a lidiar con los villanos, pero siempre pensé que los villanos eran más bien gente que no pensaba en el sistema. Eran simplemente gente que se desquitaba y no actuaba como los personajes de los cómics. Le di vueltas a esto durante días, preguntándome qué era lo que marcaba la diferencia. ¿Qué hacía que All Might destacara por encima del resto de los héroes? Fue cuando miraba los cómics antiguos, de antes de la época de los dones, que lo comprendí. Un héroe no significa mucho sin un villano que lo contraste. Casi se podría decir que los villanos definieron a los héroes. Sin un villano, los héroes no entran en acción. Dabi, con voz baja y una sonrisa torcida. Vaya, este Deku entendió algo que muy pocos comprenden. No hay luz sin oscuridad. ¿Qué haría un héroe si no hay nadie que lo desafíe? Nada, solo caminar por la ciudad con una sonrisa vacía. Shoto, tenso, mirando a su hermano. ¿Eso justifica hacer daño a inocentes? ¿Eso es lo que tú piensas, hermano? Endeavor, frunciendo el ceño. ¡No! Eso es una excusa barata. Los héroes existen para proteger, no para tener una razón de pelear. No necesitamos villanos para ser héroes. Tomura Shigaraki, riendo con los dedos temblando. ¿Lo ves? Otro Deku más lo entiende. Los héroes no son héroes sin nosotros. Siempre nos han necesitado. Y Miko Toga, emocionada, balanceándose. ¡Qué lindo pensamiento! Somos importantes. Yo sabía que nuestra sangre también contaba. Spinner, serio, reflexionando. No lo dice con odio, lo dice con lógica. Y eso es más aterrador. All for One, en su mente, oculto. Interesante, ese chico analiza más de lo que aparenta. ¿Acaso se está acercando a comprender la raíz del sistema podrido? Power Loader, mirando a Nezu. Esto no es solo filosofía barata. Esto es crítica al sistema. ¿De verdad no lo vieron venir? Nezu, frunciendo el ceño. Un razonamiento bien estructurado, pero si se malinterpreta, puede ser muy peligroso. Héroe random, gruñendo. ¡Qué estupidez! Un héroe es un héroe porque quiere salvar, no porque necesita pelear. All Might, mirando al suelo. Tal vez yo también fui ciego. En mi época, nunca cuestioné el equilibrio. Pero ahora, veo que debimos haber escuchado más. A partir de ahí, mi mente estaba en llamas. Si todos los héroes pudieran conseguir un enemigo digno de ese nombre, alguien que los impulsara al máximo, que los hiciera alcanzar el nivel plus ultra, entonces todo sería mejor. Bueno, no me interesaba que la gente saliera lastimada. Quizás sí, pero preferiría que no.
Pero entonces, tuve una inspiración. El aula estaba en tensión. A pesar de que los estudiantes estaban sentados tranquilamente en sus pupitres, se respiraba un murmullo innegable. Ver una auténtica batalla entre héroes y villanos había animado a la gente. Efectivamente, cuando el profesor entró y sacó los formularios de carreras, el murmullo se apagó. Ahora bien, todos son de tercer año, así que es hora de que empiecen a pensar seriamente en su futuro. Aux, cruzado de brazos, con expresión seria. Entonces esta mentalidad ya estaba formándose desde la escuela. Un deseo de provocar, pero no necesariamente destruir, observó a Deku con más lástima que rabia. Olmig, con un nudo en la garganta. Hacer que los héroes lleguen a su nivel plus ultra al enfrentarse a verdaderos enemigos, esto es casi como una distorsión de mi propio ideal, Tomura Shigaraki, con media sonrisa. Así que incluso de niño, ya pensabas en quemar las estructuras del sistema desde adentro, ¿inspiración? No, esto es evolución, Davi. Estás describiendo la semilla de lo que después floreció en nosotros. Y Miko Toga, apoyando el mentón en las manos, divertida. Agua, tan tierno. ¿Dices que no querías que la gente saliera herida? Qué adorablemente hipócrita de la sociedad. Spinner, reflexionando. Pero es verdad, el mundo idolatra a los héroes como si fueran dioses. Necesitan enemigos que les muestren sus límites. Deku, apretando los puños. Es inquietante. Esa idea de empujar a los héroes al límite, de forma forzada, pero entiendo por qué nació. Si no hay justicia para todos, alguien la buscará a su modo. Bakugou Katsuki, chasqueando la lengua. TSK. Así que no eras solo un loco pirómano. Querías ser el desafío que empujara a los héroes al límite, como si fueras su maldito entrenador de la oscuridad. Equipo Terror, observando sin decir palabra al principio. Uno de ellos, con una voz grave. Es una visión interesante, deformada, pero lógica. El equilibrio del mundo exige conflictos verdaderos. Paz sin guerra es estancamiento. Y ese Deku estaba destinado a prender fuego al equilibrio. El silencio que siguió fue incómodo, pesado. Bueno, Davi empezó a leer la clase, se removió en sus asientos. El profesor revisó los formularios que tenía en la mano. Normalmente, entregaría estos formularios de carrera. Sin embargo, y luego los arrojó al aire, supongo que todos quieren ser héroes. Hubo un gran alboroto en el resto de la clase. Se encendieron los brazos de los lanzallamas. Ojos, dedos y cuellos estaban extendidos. Pero había dos islas de relativa calma en medio del caos. Una rubia de pelo puntiagudo con una sonrisa arrogante, la otra con el pelo verde y esponjoso que jugueteaba distraídamente con algo pequeño y mecánico en su escritorio que parecía vagamente un brazalete. Vamos, profesor. No me mezcles con el resto de estos extras. Presumió Bakugo Katsuki, con las manos en los bolsillos y los pies sobre el escritorio. Mientras la clase se enfurecía contra él y él respondía con la misma moneda, el peliverde seguía jugueteando con el aparato, con una leve sonrisa en el rostro. Shoto Todoroki frunció el ceño, mirando de reojo a Bakugo en la escena. No ha cambiado, incluso en este libro ficticio, sigue tratándose como superior a los demás. Endeavor murmuró con desagrado. Ese chico necesita disciplina. Aunque su ambición no es del todo mala. Toga y Miko se rió divertida mientras abrazaba sus rodillas, mirando al peliverde del libro. Kia. Ese niño con el brazalete, ¿será Deku? Se ve tan concentrado. Me gusta su carita feliz. All for One, con voz calmada y analítica. Un comienzo interesante. La diferencia entre el arrogante y el obsesivo. Dos futuros caminos que fácilmente pueden torcerse. Davi, aún leyendo el libro, suspiró con ironía. TCH. ¿Formularios de carrera? ¡Qué pérdida de tiempo! Como si un papel decidiera tu destino, Bakugo, real, molesto al verse reflejado con exactitud. ¿Quién escribió esta porquería? No soy un maldito personaje de fondo. Y claro que me diferencio de esos extras. All Might intentó calmar el ambiente. Oh, es solo una historia, muchachos. Pero, si refleja bien cómo eran las cosas al principio, Midoriya? Deku, con tranquilidad. Sí, creo que es una representación bastante acertada, aunque me pregunto qué clase de historia es esta. Stein, desde el fondo, gruñó con seriedad. Una clase llena de ego, ilusiones de grandeza. Este libro puede ser más real de lo que parece. El verdadero héroe no necesita reconocimiento, solo convicción. Redestro, cruzando los brazos. Curioso, incluso en este relato, los jóvenes muestran esa chispa revolucionaria. Una que el sistema aplasta con formularios.
Kaichisaki, overall, con tono frío. La estructura académica, inútil. Todo se derrumba si se apoya en egos y sueños vacíos. Los suscriptores, mirando el libro desde la cuarta pared. Parece que esta historia tiene potencial. No es solo un relato escolar, es un eco de muchas realidades. Y si esto es solo el comienzo, lo que viene puede romper más de un ego. Davi pasa la página con lentitud, dejando que las palabras resuenen en la habitación. Los presentes observan con distintas emociones, desde sorpresa hasta respeto. Continúa leyendo. Ah, sí, Midoriya. Tú también solicitaste plaza en la UA, ¿verdad? El aire pareció congelarse, y todas las miradas del aula se dirigieron al joven. Al darse cuenta de que era el centro de atención, simplemente se señaló a sí mismo. Mientras las miradas continuaban, su sonrisa se ensanchó. Ah, sí. Exacto. Midoriya asintió, limpiando el dispositivo con un trapo. Voy a por el curso de apoyo. Shigaraki toca su cuello con impaciencia. ¿Curso de apoyo? ¿Eso qué demonios importa? Si no estás en el camino principal, estás estorbando, ¿o no? Aunque, lo mira con más detenimiento, ese tipo tiene otra energía. No es el mismo perdedor de siempre. Toga sonríe inclinando la cabeza, ojos brillantes. ¡Au, qué lindo! Está siendo tan modesto. Pero esa sonrisa me da escalofríos. Quiero verlo brillar, o sangrar. Spinner. No subestimen a los del curso de apoyo. Algunos hacen más daño con herramientas que muchos con sus dones. Shinso. Interesado, entrelazando los dedos frente al rostro. Este Deku comprende algo importante. La estructura puede modificarse desde dentro, incluso desde sus cimientos más pequeños. No se necesita ser símbolo, solo el engranaje correcto. Aux. No lo vi venir, pero esa tranquilidad me recuerda a los verdaderamente peligrosos. A veces los más discretos son los que más impacto causan. Endeavor. Tajante. Si no apunta a lo más alto, no sirve para el campo. Pero, esa mirada, parece tener otro propósito. Algo diferente al simple protagonismo. Mirko. Me cae bien. No se vende con discursos de héroe, pero se ve fuerte. Si se mete a soporte, que me construya unas piernas nuevas para las batallas. Aizawa. Ese chico, está escondiendo cartas bajo la manga. A veces los más preparados son los que deciden no llamar la atención. Deberíamos observarlo de cerca. Van teorías. Esta versión de Izuku está jugando un juego largo. No necesita ser símbolo. No necesita títulos. Quiere resultados. Me intriga, mucho. Gabo. ¿Y si está construyendo algo más grande que un héroe? ¿Una red? ¿Una revolución? ¿Una estrategia? Godzilla. Sonríe y se rasca la nuca. Solo digo esto, no lo subestimen. Porque cuando ese chico termine de limpiar ese dispositivo, alguien va a volar por los aires. Diego Monistar. Un guerrero de sombras. A veces, los que están fuera del centro, son los que terminan rediseñando el tablero entero. Davi sonríe brevemente antes de mirar la siguiente página. Vamos a ver, Deku, ¿qué demonios estás tramando con ese curso de apoyo? Sabía que, al no tener don, era poco probable que entrara en el curso de héroe. Sin embargo, no me interesaba demasiado. Aunque saber sobre el entrenamiento de héroe podría haberme facilitado el futuro, no era necesario. Siempre me habían interesado esas máquinas locas que solían construir los villanos de esas historias. Doctor Muerte, Lex Luthor, Mr. Frío, Doctor Octopus, la idea de hacer algo así era, realmente genial. Davi leyó las últimas líneas con una media sonrisa torcida, su tono con un dejo de ironía. La idea de hacer algo así era, realmente genial. Se hizo un silencio por unos segundos, hasta que Aux, apoyado despreocupadamente contra una pared con sus alas parcialmente extendidas, comentó. Vaya, nunca pensé que escucharía una inspiración tan directa en villanos clásicos, y menos Deku. Aizawa, con expresión neutra pero ojos atentos, entrecerró los párpados. Está admirando la creatividad, no el crimen. No salten a conclusiones. Shigaraki, sentado en una esquina con las manos lejos de su rostro, murmuró con sarcasmo. Doctor Muerte, Doctor Octopus, todos tipos con propósito. Al menos tenían algo claro. ¿Y qué hiciste tú, Midoriya? ¿Juguetes para UA? Mei Natsume, desde un costado con los del curso de soporte, se inclinó hacia adelante entusiasmada. A mí me parece totalmente inspirador. Quiero ver ese dispositivo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Momo Yaoyorozu, con gesto curioso pero educado, comentó.
Si desde tan joven ya fabricaba herramientas tecnológicas, es lógico que el curso de apoyo fuera su camino natural. Toga, sentada de forma algo infantil sobre un escritorio, sonrió con los ojos brillando. Así que al Deku Shindon le gustaban los malos. Eso es tan kawaii. Dabi bajó el libro un momento y miró a todos con desdén. Lo que realmente importa aquí es que, incluso Shindon, el mocoso tenía más imaginación y pasión que muchos con poderes. Esa es la verdadera amenaza para un sistema como este. Endeavor, de brazos cruzados, frunció el ceño. ¿Amenaza? Más bien, determinación. Pero en este mundo, la determinación sin poder no sirve. Present Mic, levantando las cejas, replicó con su energía característica. O tal vez sí, Enji. Eso se llama ingeniería, baby. El camino geo de los héroes. Spinner, desde el rincón de la liga, asintió lentamente. Las máquinas, tecnología, todo puede ser usado para un ideal. Incluso más que un don. Dabi retomó la lectura, con voz más grave, como si se sintiera reflejado en ese deseo de ir contra el sistema. Así que aunque no pudiera volar o lanzar fuego por las manos, podría construir algo que sí lo hiciera. Eso me parecía mucho más interesante que simplemente haber nacido con la capacidad y sin decir nada más. Dabi cerró el libro por un momento, miró al grupo y dijo con tono casi burlón. No sé ustedes, pero yo hubiera querido conocer a ese Deku antes de que se hiciera tan noble. Dabi, con una expresión neutra y voz serena, continúa leyendo mientras el ambiente en la sala se mantiene tenso pero atento. Las palabras de Deku comienzan a revelar algo más profundo, algo más humano. Así que decidí dedicarme por completo a aprender a crear robots y pistolas láser geniales. No fue fácil, debo decirlo. Aunque era brillante para mi edad, fue una ardua tarea. La ingeniería y la robótica implican mucho, pero perseveré, seguí trabajando duro y pronto me iba bastante bien con mis aparatos y dispositivos, si se me permite decirlo. Tuve que aprender un montón de cosas más. Química, un poco de programación, física, pero al final me fue bastante bien. También me uní a algunos clubes del colegio. El club de teatro era divertido. Aún se representaban algunas obras de la época anterior a que Quirks y yo encajáramos, sobre todo en los papeles dramáticos. El club de robótica del colegio era bastante interesante, y siempre había un montón de material de los laboratorios que podía usar para otros fines. Bakugo, quien hasta ahora había permanecido en silencio, frunce el ceño. Su mirada se dirige hacia el suelo, y sus puños se tensan levemente. Nadie dice nada al respecto, pero todos lo notan. Bakugo, en voz baja. Recuerdo esa época, ese nerd, aunque no tenía don, siempre estaba metido en algo. Siempre intentando alcanzarnos. Toru, que observaba desde su lugar, ladeó la cabeza con curiosidad. Toru. ¿Y tú fuiste su amigo, Bakugo-kun? Bakugo, sin mirarla. No éramos amigos. Solo, crecimos juntos. Eso es todo. Mr. Compress, con tono teatral. Y aún así lo recuerdas con pesar. Curioso, a veces el pasado nos pesa más de lo que admitimos. Dabi, cerrando el libro por un momento. TSK, el típico cuento del chico sin poder que intenta encontrar su lugar. Pero este no buscó aprobación. Este creó su propio camino. Aux, desde lo alto, con tono serio. Y por eso se volvió peligroso. Endeavor cruza los brazos sin decir nada, atento. Spinner, sorprendido. Entonces, no solo era un nerd obsesionado con los héroes. Realmente fue un genio desde el principio. Luice, en tono dual. Lo fue. Y nosotros lo ignoramos. Shigaraki, con una sonrisa torcida. Los héroes crearon esto. Lo dejaron solo. Lo empujaron. Y ahora lo están viendo desde la otra orilla, preguntándose en qué fallaron. Olmig, que había estado en silencio, cierra los ojos por un momento. Siente el peso de aquellas palabras. Olmig, pensando. Midoriya, esto no era lo que soñabas. ¿O sí? Dabi vuelve a abrir el libro y pasa la página lentamente. Dabi, calmado. ¿Sigo leyendo, o ya están todos llorando? Dabi, con una expresión neutral, continuó leyendo el libro con voz calmada, mientras los presentes, héroes, villanos, estudiantes y miembros del equipo terror, escuchaban con creciente atención. ¿Midoriya? ¿Enua? Supongo que si entra al curso de soporte, entrará. Todos esos aparatos raros suyos, como esa luz llamativa, son bastante geniales, pero, aún así, no tiene ningún don. Algunos en la sala intercambiaron miradas. Las palabras eran familiares. Duras, pero realistas para muchos. Bakugo, con la mirada baja, cerró el puño con fuerza.
Recordaba haber oído cosas así, incluso de sí mismo. Atsume Mei, sentada en el rincón con su visor bajado, murmuró para sí misma. Ese tipo, estaba años adelantado en ideas. Present Mig murmuró algo más serio que su tono habitual. La gente siempre subestima el genio que no brilla como esperan. Shigaraki, de brazos cruzados, soltó un leve TCH, fastidiado, aunque nadie supo si era por lo que leían, o por cómo el chico sin don le recordaba algo de sí mismo. Olmig, en su forma delgada, cerró los ojos, tristeza. A veces, las palabras de los demás pueden ser un obstáculo más grande que cualquier villano. Dabi, sin emocionarse, volvió a mirar la página y leyó la siguiente parte, sin perder el tono tranquilo. Esa palabra solía sonar mucho alrededor de Izuku. Realmente quería ignorarla, o asumirla, pero aún no se había preparado para eso. Bakugo se giró como la ira de Dios, fulminando a Izuku con la mirada. La mirada roja de Bakugo se encontró con una verde inexpresiva. Con un destello de movimiento y una luz explosiva, Bakugo golpeó el escritorio con la mano, fallando por poco el dispositivo. Tú. Olvídate de esos dones horribles como los suyos, no tienes ninguno. ¿Qué te hace pensar que puedes entrar, eh? Esa palabra solía sonar mucho alrededor de Izuku. Realmente quería ignorarla, o asumirla, pero aún no se había preparado para eso. Bakugo se giró como la ira de Dios, fulminando a Izuku con la mirada. La mirada roja de Bakugo se encontró con una verde inexpresiva, con un destello de movimiento y una luz explosiva. Bakugo golpeó el escritorio con la mano, fallando por poco el dispositivo. Tú. Olvídate de esos dones horribles como los suyos, no tienes ninguno. ¿Qué te hace pensar que puedes entrar, eh? Un fuerte silencio se apoderó del cuarto. Bakugo, el Bakugo presente, se tensó al oír esas palabras. Bajó la cabeza un segundo y murmuró con la mandíbula apretada. Sí, fui un bastardo. Hirou se volteó a mirarlo con una mezcla de reproche y preocupación. Kirishima puso una mano en su hombro. Fuiste, bro. Pero eso ya no eres tú. Ahora estarías a su lado, como siempre debiste. Ochako, con los labios apretados, solo susurró. Él nunca respondió con odio. Solo seguía adelante. Aizawa suspiró, cruzando los brazos. La crueldad del entorno no debería haber definido el futuro de un chico como él. Pero, lo hizo más fuerte, ¿no? Apareció silenciosamente Rei, la madre de Todoroki, miró al suelo mientras pensaba en los errores que los adultos también cometen. Endeavor, serio, no dijo nada, porque sabía lo que era moldear a otros con presión. All for One, desde su pantalla, esbozó una siniestra sonrisa. El mejor acero, se forja en fuego y golpes. Qué poética fue su vida antes de que decidiera cambiar las reglas del juego. Dabi bajó el libro un momento, miró con indiferencia a Bakugo y preguntó. ¿Y? ¿Qué te hizo pensar que él no podía entrar? El Bakugo actual no respondió con palabras. Solo apretó más los puños, sabiendo que las siguientes páginas mostrarían si había redención, o algo mucho más grande. Kacchan, mi objetivo es el apoyo, no el héroe. No voy a competir contigo en ese aspecto, explicó Izuku con calma. Era como si hubiera echado agua a un fuego de grasa. Las palmas de Bakugo estallaron con explosiones apenas contenidas, y el gruñido que salía de su garganta no habría desentonado viniendo de un animal rabioso. El profesor ordenó el orden apresuradamente y la clase se reanudó con normalidad. El día transcurrió como un rayo, mientras los demás estudiantes miraban a su alrededor, conscientes de que el enfrentamiento era inevitable. Pronto, el día terminó. Izuku empezó a guardar sus libros cuando una presencia se hizo notar. Izuku suspiró. Kacchan, aún no hemos terminado, Deku. Bakugo tomó el cuaderno y lo miró distraídamente. ¿Análisis de héroe para mi futuro, eh? Izuku hizo una mueca. Bueno, si voy a apoyo, necesito saber qué tipo de cosas. Dabi cerró el libro unos segundos, alzando una ceja mientras miraba de reojo a Bakugo. Interesante, comentó con su tono rasposo. Así que el gran Kacchan se ponía rabioso si alguien no quería competir con él. Vaya ego, Bakugo, del presente, apretó los dientes al ver esa escena descrita. Su ceño fruncido y los puños cerrados hablaban por sí solos. TCH. ¡Qué idiota era! ¿Qué demonios me pasaba por la cabeza? Gruñó, claramente irritado consigo mismo. Él solo quería seguir su propio camino, y yo, me comportaba como un imbécil territorial. Kirishima le palmeó el hombro con una sonrisa comprensiva. Bueno, hermano, al menos ahora lo reconoces. Esa es una señal de que has cambiado. Present Mig murmuró en voz baja desde el fondo. Yo.
Este chico ya tenía madera de héroe sin necesidad de serlo oficialmente. Aizawa, sin mostrar emociones, añadió. El autocontrol que muestra Deku aquí no es común a su edad. Esa claridad, lo vuelve aún más interesante. Shoto Todoroki habló por primera vez en rato. Pudo haber respondido con rabia, pero no lo hizo. Me recuerda a cómo era mi madre. Calma incluso en el fuego. Toga se inclinó hacia adelante, mirando con interés. ¿Ese era Deku? ¿El mismo que me enfrenta con esa determinación? Tan dulce, me pregunto qué más guardas, Deku-kun. Me gusta. Tomura Shigaraki, tamborileando los dedos con impaciencia, soltó con desdén. PFFF, qué aburrido. Aunque, interesante ver cómo se forma un héroe. Hasta los tontos como Bakugo pueden mejorar, supongo. Bakugo lo fulminó con la mirada. ¿Quieres probar eso, pellejo con costra? Aux, divertido, soltó una risita. Vaya, esto se está poniendo bueno. Pero sí, Bakugo, eras un idiota posesivo. Ahora pareces más civilizado. Endeavor, con los brazos cruzados, habló en voz grave. Aceptar tus errores te hace fuerte. Pero no los olvides. Mirko, con una sonrisa de colmillos. Ja, Deku tenía más agallas de lo que aparentaba. Y Bakugo, al menos ahora sabes que ser fuerte no es rugir más alto. Deku se rascó la nuca, algo aburrido. Solo, trataba de no empeorar las cosas, Kacchan ya tenía suficientes presiones. Bakugo, con voz baja pero firme, respondió. Y tú no tenías por qué soportarlas. Te debo muchas, en realidad. Dabi, abriendo de nuevo el libro, murmuró con una sonrisa torcida. Vaya, y apenas estamos empezando. ¿Listos para ver más de sus pecados, Kacchan? Bakugo golpeó el escritorio de Izuku con la mano. Menuda mierda, Deku. Apuntas al curso de héroe. Su palma abierta empezó a humear contra el escritorio de madera. Te dije que te apartaras de mi camino, maldita sea. Izuku suspiró. No me interpondré en tu camino, Kacchan. Solo escucha y, por favor, devuélveme mi libro, ¿de acuerdo? Bakugo lo miró a los ojos con una expresión inexpresiva. Entonces, rápidamente, golpeó el libro entre ambas manos con un bang. Izuku dio un respingo cuando Katsuki arrojó el libro por la ventana. Quítate de mi camino. No te atrevas a entrar al curso de héroe. O te aplastaré allí mismo. Se fue con las manos firmemente metidas en los bolsillos. En la sala donde los espectadores observaban el libro del Izuku alternativo, el silencio reinó tras el acto de Bakugo. Entonces, Dabi, con una sonrisa torcida y ese brillo travieso en los ojos, soltó una risita sarcástica mientras cerraba el libro momentáneamente solo para saborear el momento. Te aplastaré allí mismo, dice. Típico del temperamento de ese idiota. Chasqueó la lengua. Bakugo está tan atrapado en su ego que ni siquiera se da cuenta de que está leyendo los planes de alguien que, honestamente, lo respeta. Shoto, cruzado de brazos y con la ceja levantada, comentó en voz baja. Es como si sintiera que cualquier cosa que no sea adorarlo es una amenaza. Ni siquiera fue una provocación. Solo un sueño. ¡Qué inmadurez! Aizawa, desde un rincón, entrecerró los ojos con el ceño fruncido. Es una falta de control inaceptable. Si esto ocurriera en UA, habría consecuencias. Tirar el cuaderno por la ventana, eso es puro acoso. Mina Asido, con un puchero triste, miró hacia la nada. ¿Realmente escribió análisis de héroes para mi futuro? ¡Qué nombre más tierno, y que lo tiren así! Eso me rompe el corazón. Momo, con el libro apretado en sus manos, asintió seria. Ese tipo de información debe haberle tomado días, semanas, quizás años. Que Bakugo lo destruya tan fríamente, es despreciable. Kirishima, algo incómodo, pero sin excusar a su amigo, murmuró. Kacchan se pasa, él siempre ha sido explosivo, pero, esto ya es demasiado. No puede seguir tratándolo como si su existencia le quitara mérito. Dabi, ahora carcajeándose con ironía. ¿Y este es el futuro héroe número 1, El mismo que quema sueños por inseguridad. Qué divertido, se reclinó con burla en su asiento. Si esto fuera un cuento de villanos, yo contrataría a ese Deku para que construyera nuestras armas, Ese chico sí piensa. Toga, desde detrás de él, con una sonrisa y ojos brillando. A mí me encanta ese Izuku, ese dolor en sus ojos, tan trágico, tan romántico. Me dan ganas de... Sacó su cuchillo con entusiasmo. Dabi, con una ceja levantada y una risita burlona. Por favor, loca, al menos déjame terminar de leer el capítulo. Tokoyami, pensativo en la sombra, dijo en voz baja.
Un cuaderno lleno de sueños, convertido en ceniza por las manos de un compañero. El símbolo perfecto del abismo de la juventud. Y entonces Davi abre el libro de nuevo, riéndose entre dientes. A ver, veamos qué hace el nerd después de que su futuro fue lanzado por una ventana. Si sigue adelante, ese chico tiene fuego de verdad. Mucho más que el explosivo mimado ese. Davi, con esa sonrisa torcida suya y la mirada encendida de curiosidad morbosa, pasó la página y continuó con la lectura, aún disfrutando del espectáculo que el libro le ofrecía. A su lado, las llamas azules de su cuerpo chispeaban suavemente, como si respondieran al creciente interés que le generaba esa historia alternativa. Vaya, Kacchan, murmuró con sorna. Siempre fuiste un idiota impulsivo, pero esto es casi poético. Siguió leyendo. Izuku lo vio irse y suspiró. Kacchan, necesitas un villano de verdad. Llevas demasiado tiempo con esto de ser un antihéroe. Izuku corrió a buscar su libro antes de que todas las notas desaparecieran. Hay cosas buenas ahí. ¿En serio, Kacchan? ¿Tienes que estar tan obsesionado? Aún así, Kacchan no estaba del todo equivocado. Izuku planeaba interponerse en su camino en algún momento. Pero no de la manera que Kacchan había pensado. Izuku se rió un poco de eso camino a casa. Los transeúntes se mantenían alejados del adolescente, que reía como un loco. Davi, con el libro aún en sus manos, no pudo evitar reírse entre dientes al pasar la página. Davi. Vaya, el nerd tenía agallas después de todo. Reír como loco en medio de la calle. Me agrada ese Deku. Tiene potencial para algo más, oscuro. Bakugo, sentado en una esquina con los puños apretados, desvió la mirada, claramente afectado. Bakugo, gruñendo, con la voz temblorosa. TCH, así de mierda fui. Así lo traté. Maldita sea. No tenía que llegar tan lejos. No era un maldito villano. Momo, con expresión preocupada, se giró hacia Bakugo. Momo. Katsuki, nadie nace sabiendo cómo controlar su rabia. Lo importante es que lo reconozcas. Y claramente lo haces ahora. Hirou frunció el ceño, cruzando los brazos. Hirou. Pero no se trata solo de reconocerlo. ¿Y todo lo que le hiciste sentir? ¿Cómo se supone que Deku debía cargar con eso? Ochako, con una mezcla de tristeza y rabia, se acercó al proyector. Ochako. Pero no porque fuera feliz. Se estaba rompiendo por dentro, y tú lo empujabas más y más. ¿Y aún así se preocupaba por ti? Shoto Todoroki. Esa obsesión de Bakugo con la superioridad lo volvió más ciego que yo cuando ignoraba a mi madre. Me recuerda a alguien que solo veía poder, no dolor. Eri, que estaba abrazando a Naruko, susurró con voz temblorosa. Eri. ¿Por qué lo trataban así? Deku es bueno, Davi, sin apartar la vista del libro, murmuró con una sonrisa torcida. Davi. A veces el mundo no necesita un villano con un plan maestro, solo basta con una mala palabra en el momento exacto para destruir a alguien. Y ese Kacchan era experto en eso. Present Mic, desde la cabina de sonido. Y eso, queridos oyentes del multiverso, es el eco de los errores que marcaron a un futuro héroe. Continuamos después de este corte emocional. Van teorías, rompiendo la cuarta pared desde su trono de teorías dimensionales. Y aún no hemos llegado a la parte donde Deku deja de temerle al fuego, y aprende a usarlo. Sigan mirando. Porque esto apenas comienza. El equipo que había fabricado. Listo. La investigación. Cuidadosamente planificada, con al menos 3 estrategias de entrada y salida. La presentación. El disfraz estaba listo, cuidadosamente hecho a mano. Las máquinas de humo estaban listas. ¿O era un mecanismo? Izuku se miró en el espejo. El equipo era rudimentario, pero serviría por ahora. Tuvo que sacar algunas cosas de los laboratorios tecnológicos de la escuela, despacio y con cuidado para que nadie sospechara. También usó el vertedero de la playa de Musutazu. Los presentes en la sala se quedaron en silencio ante la imagen que se les formaba en la mente. Aizawa, con su típica expresión cansada, frunció el ceño. Está planeando algo grande, y lo hace con una precisión casi obsesiva. Atsume Mei, que hasta ahora había permanecido en silencio, soltó una risa muy bajita. Del vertedero de Musutazu. Ese lugar está lleno de piezas olvidadas, qué ingenioso, aunque algo ilegal, g. Momo Yaoyorozu se llevó una mano al pecho, visiblemente inquieta. Eso no es solo creatividad, Izuku está operando en las sombras con una mente brillante, pero, sin guía. Eso lo hace peligroso. Bakugo, que no dejaba de mirar al suelo, murmuró con un dejo de rabia y culpa. Siempre fue así, armando planes, pensando demasiado, y yo nunca lo noté.
Solo lo empujaba más lejos. Todoroki, con su calma habitual, cruzó los brazos. Está actuando como un estratega nato. No como un villano descontrolado. Eso es más preocupante. Dabi, aún con el libro en manos, no pudo evitar sonreír de lado. He visto muchos villanos perderse en sus emociones, pero este chico, él lo hace todo con lógica. Frío. Controlado. Y lo peor es que no lo hace por odio, lo hace porque cree que es lo correcto. All Might, en silencio, solo observaba. Su expresión era grave. En su interior, sabía que había fallado, otra vez. Van teorías, de brazos cruzados, rompió el silencio. Este no es un Izuku que busca fama ni reconocimiento. Este Izuku busca cambio. Y lo peor de todo, es que va ganando. Dabi dio vuelta a la página con calma. Veamos qué tan profundo cae el conejo verde. El traje que había confeccionado consistía en un tabardo y una capa, principalmente de color verde azulado claro con detalles negros en los bordes. Se sujetaba con un cinturón de herramientas pintado toscamente de rojo y con bolsas adicionales que se enganchaban rápidamente. Debajo, había una armadura rudimentaria de acero gris oscuro que formaba un par de botas grandes y un par de guanteletes. La capa tenía una serie de puntos rojos en la capucha y ondeaba dramáticamente con el viento a pesar de estar en un espacio cerrado. El rostro de Izuku estaba cubierto por una media máscara verde con una visera roja rudimentaria que le protegía los ojos. Sí, esto se ve genial. Ahora, empezó a reírse, luego a reírse entre dientes. Metió la mano en el bolsillo del cinturón y sacó un pequeño control remoto. Que el mundo de los héroes se prepare. Porque yo, soy el supervillano conocido como, Dabi dejó escapar una pequeña risa nasal al leer ese fragmento, y sin apartar la vista del libro murmuró. Soy el supervillano conocido como, el silencio de la sala se quebró con algunas risas incómodas. A un costado, Shoto observaba en silencio, con una ceja alzada. Se parece a ti cuando eras pequeño, le dijo a Dabi, con un tono seco pero sincero. Dabi giró ligeramente la cabeza y gruñó bajo. TSK, cállate, hermanito. En otro rincón de la habitación, Bakugo tenía la mandíbula apretada, mirando al suelo con puños cerrados. Cada palabra sobre ese Izuku villano lo quemaba más por dentro. ¿Qué tan mal lo trataste, Bakugo? Preguntó Kirishima con cautela. Demasiado. Su voz fue baja, apenas audible. Nunca imaginé que llegaría a esto por mi culpa. Él aún cree en ti, murmuró Momo, recordando las líneas donde Izuku decía que Kacchan no estaba del todo equivocado. Esa parte la había sentido como una herida suave, como alguien que aún tiene esperanza, a pesar de todo. Ochako, sentada con las manos en el regazo, tenía los ojos vidriosos. ¿Cuánto tuvo que aguantar para acabar así? ¿Y nadie lo notó? No lo querían ver, interrumpió Aizawa, quien también leía desde su copia del libro. A veces, hasta los profesores cometemos errores. Pero no debería haber sido Izuku quien pagara ese precio, agregó All Might en voz baja, su expresión más sombría que nunca. Dabi, sin embargo, mantenía una ligera sonrisa mientras pasaba la página. Él está jugando con el sistema, como un verdadero rebelde. Esto va a ponerse interesante. Dabi continuó con la lectura y Izuku hizo una pausa. Sé que tenía un nombre, hojeó sus cuadernos, volviéndose más frenético. Maldita sea, todos los nombres de villanos realmente buenos ya están tomados, debe ser algo bueno, espera, se le ocurrió un nombre. Izuku hizo una pausa en su murmullo. Sí, eso funcionará, preparó el control remoto. Soy el supervillano conocido como la mente maestra. Hizo clic en el control remoto. Retumbó un trueno. Muajajajaja. Muajajajaja. Dabi cerró el libro con un suave clac, dejando su mano sobre la portada por unos segundos. Su expresión era imperturbable, pero sus ojos ardían con una chispa de reconocimiento. La mente maestra, repitió en voz baja, casi como un susurro para sí mismo. No sé si estás loco, Midoriya, o si simplemente despertaste demasiado tarde. Shoto, de pie a su lado, cruzó los brazos mientras miraba con cautela a su hermano. ¿Y bien? Preguntó, rompiendo el silencio. ¿Qué piensas? Dabi ladeó la cabeza, como si aún analizara cada palabra, cada línea del capítulo. Ese chico, no quiere ser un villano cualquiera. Quiere ser un símbolo. Como All Might lo fue para los héroes, pero en la dirección opuesta, respondió, sin ironía ni burla. Y eso, Shoto, es lo más peligroso de todo. Bakugo, sentado más allá en silencio, se frotaba las sienes, claramente disgustado.
TCH, no necesitaba leer eso para saber que lo arruiné, dijo con voz ronca. Me pasé toda la infancia aplastándolo, creyendo que si lo debilitaba, dejaría de seguirme. Pero lo único que hice fue empujarlo a esto. ¿Y ahora qué vas a hacer, Kacchan? Preguntó Momo, mirando preocupada. Lo voy a enfrentar, respondió Bakugo con determinación, cerrando los puños. No como antes. No como el idiota que gritaba todo el tiempo. Lo enfrentaré, como alguien que ya no le huye a su culpa. Mientras todos lo miraban, Davi se levantó, guardando el libro bajo su brazo. Entonces será mejor que leas el segundo capítulo, dijo con voz seca, pero con una sonrisa ladina. Porque esto, solo fue el prólogo. Fin del capítulo.